Este es Noticias Capital en Señas. Bienvenidos a Noticias Capital en Señas. Nuestro programa se realiza gracias al convenio de cooperación entre el INSOR y Canal Capital. Agradecemos a este canal por ser el primero en crear espacios de inclusión social, labor que ha permitido que las personas sordas podamos acceder a la información a través de nuestra lengua nativa, la lengua de señas colombiana. Los invitamos a participar este lunes 28 de julio a las 8 de la mañana en la asesoría virtual Estudiantes Sordos en la Educación Superior, Equiparación de Oportunidades. Consulte toda la programación del ciclo en las asesorías virtuales que el INSOR ha programado para este segundo semestre de 2014. Saludamos a Magazine en Señas de Telecafé, a Conectados por Signos en el Tolima y a Conexión Remota en el canal de la Universidad del Valle. Bienvenidos. Noticias Capital en Señas. Continuamos en Noticias Capital en Señas. Hoy está con nosotros el doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez, magistrado de la Corte Constitucional. Bienvenido. Doctor Pérez, ¿qué es la Corte Constitucional? Sí, muchas gracias por esta invitación de Canal Capital y del INSOR para dialogar sobre algunos asuntos de los cuales la Corte se ocupará la próxima semana. La Corte Constitucional es un tribunal judicial, el máximo tribunal constitucional en Colombia, integrado por 9 magistrados y que tiene como función la guarda de la supremacía y la integridad de la Constitución. Básicamente, la Corte resuelve sobre las demandas que las personas presentan cuando consideran que las leyes son inconstitucionales y también se encarga de la garantía de los derechos fundamentales cuando las personas han acudido a la acción de tutela. Doctor Guerrero, ¿qué significa el término auto en términos jurídicos? Sí, los jueces adoptan sus decisiones por vía o de sentencias o de autos. Digamos que de manera sencilla, las sentencias son las decisiones de los jueces en las cuales se resuelve el fondo de la controversia. Y los autos son esas decisiones en las cuales los jueces resuelven otros asuntos, como por ejemplo disponer una prueba, convocar una audiencia, resolver otros asuntos menores dentro del proceso. En ese sentido, doctor Guerrero, ¿de qué habla el auto 200 de 2014? Sí, la semana próxima la Corte, a través de ese auto 200 de 2014, convocó a una audiencia pública dentro de una demanda de inconstitucionalidad que un ciudadano presentó contra las normas legales que establecieron el delito de actos de racismo y discriminación. Y ocurre que en esas normas se contempla una sanción penal para quien incurra en ese tipo de conductas discriminatorias en razón de la raza, del sexo, de la orientación política, de la orientación sexual, pero el demandante considera que también debía haberse protegido de la misma manera a las personas con discapacidad frente a esos actos de discriminación. Entonces, para debatir ese asunto, la Corte convocó a una audiencia pública. Cuéntenos también qué instrumentos jurídicos se tienen disponible para la garantía de derechos de los ciudadanos. Sí, la Constitución del 91 fue particularmente rica en la consagración de instrumentos o mecanismos de protección de los derechos de las personas. Particularmente cabe destacar, en primer lugar, la acción de tutela, que es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Las acciones populares, que buscan la protección de derechos colectivos, como el derecho al ambiente sano. Las acciones de cumplimiento, cuando una autoridad pública
incumple un deber legal, las personas pueden interponer una acción de cumplimiento. Las acciones de inconstitucionalidad, que es precisamente aquella de que trata este proceso, que es cuando una persona considera que la ley es contraria a la Constitución, puede demandar la ley ante la Corte Constitucional. Entonces, esos son los instrumentos directamente constitucionales para la garantía de los derechos de las personas y de la supremacía del orden jurídico. ¿Y qué es una audiencia pública? Bueno, la audiencia pública es un mecanismo que tiene la Corte en determinados procesos, o sea, no es ordinario. Los procesos, normalmente hay una demanda, las personas intervienen por escrito ante la Corte estudia esos escritos y con base en ellos toma la decisión. Pero excepcionalmente la Corte puede convocar a una audiencia pública cuando considere que hace falta mayor ilustración sobre algunos temas. Y en ese caso entonces se invita al demandante, a la autoridad que profirió el acto, en este caso el Congreso de la República, y particularmente en esta audiencia de ahora se va a invitar a un conjunto de expertos que ilustran el fallo de la Corte. Entonces la diferencia es que en este caso se trata de un escenario abierto en donde pueden concurrir las personas a la sala de audiencias y donde en ocasiones también se transmite por medios televisivos, de tal manera que la ciudadanía en general pueda apreciar esos criterios que va luego a considerar la Corte para tomar sus decisiones. Hablemos un poco más extenso sobre la audiencia pública que se realizará el próximo jueves 31 de julio. Sí, en esa audiencia, como les decía, el tema es el análisis del fenómeno discriminatorio. El legislador consideró en su momento que era necesario penalizar las conductas de discriminación, o sea, establecer una pena, volverlas delito, o sea, que incurre en un acto de discriminación, incurre en una conducta delictiva sujeta a una pena privativa de la libertad. Y, como les decía, esa norma legal no consideró dentro de los sujetos de esta protección penal a las personas con discapacidad. Entonces se consideró necesario hacer esta audiencia pública, más que todo para vincular a expertos en estas materias que ilustren el juicio que debe adoptar la Corte. Y esa audiencia va a girar en torno a 3 ejes temáticos, digamos. El primero es la caracterización del fenómeno discriminatorio. O sea, la Corte advierte que ese fenómeno es un fenómeno grave y de enormes repercusiones en la sociedad colombiana, y entonces queremos que los expertos nos ilustren de cómo opera ese fenómeno discriminatorio en razón de distintos criterios de discriminación. El segundo componente es o tiene que ver con las estrategias para combatir esa discriminación. Y entonces un poco la pretensión de la audiencia es que los expertos nos ilustren sobre experiencias tanto en Colombia como en otros países de mecanismos o instrumentos que se hayan empleado para combatir la discriminación. Y finalmente, el tercer segmento tiene que ver con la evaluación que hagan estos expertos sobre la utilización del instrumento penal, o sea, de convertir en delito estas conductas como medio para prevenir o combatir la discriminación. O sea, en ese contexto, entonces, se han invitado estos expertos y la Corte toma nota de sus criterios, de sus conceptos, para luego proseguir los debates ya internos de la corporación y tomar la decisión que corresponda. Doctor Guerrero, envíe por favor un mensaje a las personas que siguen nuestro programa. Bueno, me gustaría aprovechar este espacio para manifestar que la Corte Constitucional pues, es siempre fiel a su misión de guarda de la integridad de la Constitución y particularmente de los derechos fundamentales de las personas. Y que en esa tarea la Corte tiene un papel importante en la defensa de los derechos de las personas en situación de debilidad, de aquellos que se han denominado sujetos de especial protección. Y yo quisiera manifestar a la ciudadanía
la necesidad de que rodeen con expresiones de confianza a la Corte, que siempre va a estar con la mira puesta en la defensa de los derechos y en la promoción de la justicia constitucional. Doctor Guerrero, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer compartir este espacio con Canal Capital y con el INSOR. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Noticias Capital Enseñas. José Luis Rodríguez Zapatero, líder político de España, manifestó que es necesario la reivindicación de las víctimas en los procesos de paz y posconflicto. Las declaraciones del expresidente del gobierno español, José Rodríguez Zapatero, quien tuvo su propia experiencia al lograr firmar la paz con el grupo terrorista ETA, resalta la importancia que debe tener el Congreso colombiano en la consolidación de la paz en el posconflicto. Para vivir mejor, para tener más progreso, más bienestar, más educación, se han construido desde la paz, desde la convivencia, desde la democracia. Las mejores democracias son las que logran en su interior tener más convivencia pacífica. Esto es lo que nos dice la historia y por tanto yo creo que será para Colombia un nuevo tiempo. Ahora bien, digo, esto exige un gran diálogo nacional, un gran debate. No se puede quedar ninguna palabra sin pronunciar, ninguna historia dolorosa sin conocer, sin reconocer. Hay que intentar, por lo menos, tener el propósito de llegar a la última víctima y que sepa que la sociedad le apoya, le reconoce, que sepa que tendrá moralmente el reconocimiento siempre de los colombianos y si se puede el apoyo económico y social. Esto es una tarea, claro que es una tarea de la Cámara de Representantes. Igualmente, Zapatero aseguró que es necesario que en todo proceso de paz las víctimas deben ocupar un lugar primordial. No hay proceso de paz posible si las víctimas no tienen todo el apoyo, toda la garantía y todo el reconocimiento. No habrá un país moralmente que se sostenga a sí mismo si no honra a los inocentes. Para el expresidente español, la paz en Colombia requiere de tiempo, luego de 50 años de vivir en el conflicto. Si un día se firma, debemos saber que será el principio. No será el final, será el principio de una gran tarea colectiva. Es que son 50 años, millones de víctimas, 250.000 víctimas mortales según los informes oficiales. Uno de los grandes retos que tiene por delante el nuevo Congreso de la República es trabajar por consolidar la paz en Colombia. El presidente manifestó que hay 13 departamentos del país que no tienen representación en el Congreso. Miremos cómo quedó conformado el Congreso de la República para el periodo 2014-2018. El Congreso de la República es la legislatura bicameral de la República de Colombia, conformado por el Senado y por la Cámara de Representantes. Paola Iregui, investigadora del Observatorio Legislativo de la Universidad del Rosario, nos explica la finalidad del Congreso. Las funciones que tiene el Congreso, o la principal de ellas, según el artículo 114 de la Constitución, es hacer las leyes, representar a los ciudadanos y hacer control político al gobierno de la República. En esa medida, pues, esas son como sus funciones, aunque tienen obviamente otra que es muy importante, que es la reforma de la Constitución. El Senado cuenta con 102 curules. El Senado de
la República tiene 102 senadores, 100 de ellos son elegidos por circunscripción nacional. Esto quiere decir que todo el país vota independientemente de la región de donde sean, y tenemos 2 curules, que son como 2 puestos especiales para los representantes de comunidades indígenas. Por su parte, la Cámara de Representantes cuenta con 167 curules. La Cámara de Representantes se compone por 166 representantes. Estos tienen o son elegidos por circunscripción territorial. También hay unas curules especiales, hay unas para minorías afrodescendientes, para indígenas también tenemos, y para representantes en el exterior, y también hay una que siempre está el debate y es quién la debería ocupar, y es la curul de las minorías políticas. El Congreso de la República para el periodo 2014-2018 quedó conformado así. En el Senado de la República: Partido de la U, 21 senadores. Centro Democrático, 19. Partido Conservador, 19. Partido Liberal, 17. Cambio Radical, 9. Alianza Verde, 5. Polo Democrático, 5. Opción Ciudadana, 5. Movimiento Alternativo Indígena, 2. En la Cámara de Representantes: Partido Liberal, 39 representantes. Partido de la U, 37. Partido Conservador, 27. Cambio Radical, 16. Centro Democrático, 12. Alianza Verde, 6. Opción Ciudadana, 6. Polo Democrático, 3. Mira, 3. Partido Alianza Social Independiente, 1. Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, 2. Por un Huila Mejor, 1. Y Movimiento de Integración Regional, 1. Para ser congresista se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Si se aspira al Senado es necesario ser mayor de 30 años de edad en la fecha de las elecciones o mayor de 25 cuando se pretende llegar a la Cámara de Representantes. En Kennedy se realizó la primera feria de comunicación popular en los que participaron representantes de los diferentes medios informativos de esta localidad. La comunicación alternativa de la localidad de Kennedy, representada en sus diversos medios de comunicación, realizó la Feria de Comunicación Popular en el sector de Timisa, brindando un amplio respaldo a Canal Capital y a su gerente Holman Morris por su compromiso en la defensa de los derechos humanos. Creo que Canal Capital viene haciendo una labor de rescatar camino al barrio, las experiencias. Estamos tratando de que las comunidades recojan lo que nos dejó García Márquez, que el periodismo se haga con las comunidades, con el periodismo popular y con las vivencias de la gente, narrando historias de las comunidades en todos los barrios de Colombia. Con una olla comunitaria, expresiones de cultura, narración y talleres, los líderes de la comunicación alternativa en Kennedy, con el respaldo de la administración local, se proponen la creación de por lo menos 20 medios alternativos que sean puntos de encuentro y expresión de las comunidades. Pues como se puede apreciar, se hace una feria itinerante donde confluyen algunas manifestaciones culturales de la localidad y donde los medios de comunicación alternativos están, pues digamos que, apoyando este espacio. Así se desarrolla la Feria de la Comunicación de Chotiva. Soy Nelson Armesto de Chávez, su reportero digital, recogiendo barrios desde la localidad de Kennedy. La localidad de Fontibón se caracteriza por ser un semillero de artistas. Veamos el trabajo de un artista plástico reconocido por sus esculturas en esa localidad. Hernando Sánchez es un fontibonense que lleva trabajando la escultura hace más de 30 años. Asegura que desde niño siempre sintió fascinación por el arte, pero sobre todo por los objetos en tercera dimensión. Fue gracias al apoyo de sus padres y el amor a esta disciplina que lo llevó a estudiar licenciatura en artes plásticas y ser por 8 años docente de escultura en varias universidades. Lo más bonito de mi trabajo es cuando, digamos que todas las etapas de desarrollo de la escultura son muy gratificantes porque en este trabajo está, digamos, la parte lúdica, que es el modelado en arcilla, que es muy agradable, que a todos los seres humanos nos gusta sentir esa sensación. La idea que tengo yo es aportarle a la cultura local y a la cultura nacional, presentar, digamos, una línea de trabajo que aporte al desarrollo de la humanidad. Este escultor
local ha realizado más de 2.500 piezas, donde se destacan varios momentos de su vida, como lo son sus obras de carácter renacentistas, sus esculturas sobre la mitología, resaltando el cuerpo humano, y últimamente de tipo arqueológico, homenajeando los inicios de la vida. Se llevó a cabo el Festival de Hip Hop en la Media Torta de Bogotá. La Alcaldía Mayor de Bogotá apoya el talento de los jóvenes que se dedican a este género. El Festival de Hip Hop se tomó la localidad de Santa Fe. La Alcaldía Local de Santa Fe lo que está haciendo es un trabajo ya de respeto a las tradiciones, aunque no lo puedan creer, ya hoy en día podemos decir que nosotros estamos respetando la tradición del nacimiento del hip hop en Bogotá, que nace acá en Santa Fe, en el barrio Las Cruces. Es importante visibilizar las agrupaciones de la localidad de la cultura hip hop, y estos espacios son amplios, son acogedores, y esa es la motivación que, digamos, la alcaldía nos da para mostrar nuestros procesos de formación. Escenarios que la Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con el IDRD y la Alcaldía Local, entregaron a los jóvenes para que disfrutaran de espacios incluyentes, donde además pudieron demostrar todo su talento. Le quiero mandar un mensaje a las personas para que bailen, porque yo no quiero que las personas estén haciendo cosas malas en la calle, y pues cuando lo hagan, que bailen hip hop, se van a sentir muy alegres, con paz, van a construir su nuevo hip hop, y pues les digo que bailen porque se van a sentir que lo hacen muy bien, que no están haciendo cosas malas en la calle. Lejos de la estigmatización, los artistas locales duraron 8 horas cantando y bailando por un nuevo tiempo, un tiempo de paz. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Noticias Capital Enseñas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerde que el INSOR contribuye en la construcción de una sociedad incluyente para la población sorda colombiana. Los invitamos a comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Nos encontramos aquí a las 12 meridiano el próximo domingo y en repetición el sábado a las 6 de la mañana. Canal Capital, televisión más humana.